Una vez más, nos hacen llegar una increíble historia desde Veracruz, México. El señor Topete, quien fuera trabajador albañil de la vieja casona del centro, que habría pertenecido a una familia adinerada y posteriormente a las hermanas Carrillo, donde 4 buscadores de tesoros expertos y de origen méxico-americano descubrieran después de 6 largos años un gran tesoro en monedas de oro libertad de Estados Unidos. Aquí esta gran historia. El señor Topete tenía muchos años trabajando de albañil en la ciudad de Veracruz, cuando un señor con acento americano apenas se podía hacer entender, le habló directo a su casa. Lo quería para que fuera a hacer unas reparaciones a una vieja casa del centro. El señor Topete estaba algo incrédulo, pues él no le daba su teléfono a extraños. Siempre trabajaba por recomendación y con gente que ya conocía o se la presentaban, pues ya había vivido varias experiencias de que no le pagaban. Se animó a preguntar quién lo había recomendado con él. El señor de nombre Henry Guzmán le comenta que consiguió su número en el mismo ayuntamiento, pues él tenía una amiga de su esposa que se encargaba de los contratistas para la construcción. Entre todas las personas que laboraron, ahí le dijo que le recomendara a alguien responsable y sobre todo trabajador, y que no lo fueran a dejar con el trabajo tirado, y le dieron su teléfono recomendándolo muy bien. En ese momento se acordó de los trabajos que había hecho muy seguido con el ayuntamiento, pues esto le dio confianza para con el señor Henry. Este le dice con su español muy americanizado que llegaran la próxima semana a Veracruz y que necesitarán de 2 personas para su remodelación de una vieja casa del centro. Le da la dirección de la casa, la cual el señor Topete se queda un poco con la incógnita, pues él pasaba seguido por esa casa del centro y ya estaba abandonada por muchos años. Incluso por fuera se veía que era grande y antigua, pero estaba vieja y sucia. Él pensaba que en cualquier momento pues la iban a tumbar para hacer un estacionamiento o algo así. El señor Topete quedó formalmente de verse a las 9 de la mañana un lunes. Lo que no sabían ni imaginaban es que esa casa la habían comprado Henry y sus 3 amigos, pues ellos tenían conocimiento de que en esa casa estuvieran escondidas muchas monedas de oro de Estados Unidos, pues uno de ellos, con apellido Mr. Miller, era descendiente directo de uno de los novios que en los años antes de la Revolución conoció y pretendió a una de las hermanas Carrillo en Veracruz. Gracias a unas cartas que guardó su bisabuelo con fechas desde enero de 1910, Mr. Miller y su familia habían heredado una casa en Texas que era del abuelo y en el ático estaba lleno de viejos tiliches y recuerdos del bisabuelo, desde muebles de principios de siglo hasta papeles y ropa muy antigua. Al abuelo no le gustaba tirar nada de su padre, siempre lo guardó ahí. Nunca se subió al ático a limpiar. Pero un día, Mr. Miller junto con su hermana de pequeños suben a ese ático y ven todo ese tiradero lleno de tiliches viejos y con mucho polvo. Ese día se quedaron hasta la noche observando y jugando con todas esas cosas antiguas. Al joven Miller le llamó la atención un viejo baúl donde había ropa del año 1900, ya toda casi deshaciéndose, y debajo de ahí un montón de cartas regadas. Muchas ya estaban casi rotas, pero alcanzó a salvar 8 cartas solamente, las cuales con mucho cuidado las abre y las leen todas. Y apenas pueden entender esa letra manuscrita antigua donde claramente escribían a Veracruz, México, cuando se sorprendieron al leer una donde se declaraban amor eterno con una joven de 16 años llamada Dolores Carrillo. Y en otra carta hablaban de unos ahorros que guardaba la señorita Dolores en monedas de oro para casarse muy pronto con el hijo del bisabuelo llamado John Miller.
Este la había conocido cuando estudiaba para farmacobiólogo y tuvo que ir a Veracruz a estudiar y realizar una gran investigación sobre unas plantas que eran medicinales. En ese viaje, y según las cartas, conocería a Dolores, una niña de 15 años. Él tenía ya 21, pero se enamoraron los dos en el jardín del centro de Veracruz. Así las visitas a México eran de 3 a 6 veces por año. En cada viaje él le daba a guardar monedas de oro para que ella las ahorrara y poder casarse. Con esto, él aseguraba el dote para que formalizaran su relación, pues su hermana mayor de 25 años no quería que se casara con él porque era extranjero, y lo más seguro es que solamente abusara de ella. Pero siempre que llegaba John a Veracruz, los dos se las arreglaban para verse. Otra carta con fecha del 25 de octubre de 1910 menciona a Dolores que se avecina un conflicto armado en México y que tiene miedo que ya no venga a Veracruz su amado John, porque supo que estaban asaltando y confiscando los trenes, el cual era el medio de transporte de John. Ella le jura amor eterno en esa misma carta y dice que las monedas para casarse estaban escondidas en su casa donde nadie las podría encontrar. Lamentablemente ya no había más cartas con una fecha después, pues sabemos que la Revolución Mexicana comenzó muy prontamente después de esa carta, el 20 de noviembre de 1910. Ya ni supieron el desenlace, pero aquel niño de que le quedaría grabado en su mente y su corazón esta historia de amor de su pariente. Un día le comenta Henry a su padre que esas cartas, que en realidad eran una reliquia, pero su padre no quería saber nada de los tiliches. Henry guardó muchos años más esas cartas, pero fue cuando se casó, y su esposa un día solo tiró todo a la basura cuando se fueron a vivir a California. Henry, ya con 45 años, le nació la afición de buscar tesoros, gracias a esas cartas que guardó por muchos años y descubrió de niño en ese ático de la casa de su padre. En el ambiente rápidamente conoció a 3 personas más de origen mexicoamericano, pero que ya tenían muchos años viviendo en California. Después de irse de aventura unas cuantas veces con ellos a buscar tesoros, Henry tiene la confianza de platicarles la historia de un posible tesoro en monedas de oro. Los amigos se entusiasman, pues ellos ya son expertos en el manejo de los mejores detectores de metales, pero le comentan a Henry que es muy arriesgado, pues no tiene datos certeros ni de la casa ni de la situación en general. Él les dice que lo va a investigar, pues su esposa tiene una amiga que es mexicana y trabaja en el ayuntamiento de Veracruz. Pasarían 6 meses más para investigar el domicilio exacto de esa vieja casa, pues los nombres que les daba Henry no coincidían, pues todo había ya cambiado, los nombres de las calles eran otros y ella no tenía acceso a los archivos más antiguos de Veracruz. Así fueron investigando poco a poco con historiadores y gente de la zona hasta que dieron con la casa donde vivían las hermanas Castillo. Así dieron con un viejito de 95 años que decía su padre que él las conoció, pues eran unas solteronas muy enojonas. Después se murieron de viejitas. El gobierno tomó esa casa, pero nada más la usaron para oficinas un tiempo, y en cada administración solamente la abandonaban. Gracias a la amiga de la esposa que realizó toda esta investigación y deciden entre los 4 comprar esa casa, pues no tardaban en rematarla. Y la amiga con el dinero de ellos la compró a un excelente precio, pues Henry estaba seguro que esas monedas seguirían ahí en esa vieja casona. No le importaba invertir, pues era cuando el dólar rendía bastante en México. Así localizan al señor Topete, pero no le dicen lo que en realidad quieren hacer. Por fin llegó el día cuando los conoce afuera de esa vieja casona. Henry abre la puerta con un rechinido de espanto que erizaron la piel a muchos. Conforme caminaba, recordaba los renglones y renglones de esas cartas de amor de su pariente.
Recorren toda la casa muy deteriorada y el señor Topete, después de 1 hora, le dice: «Disculpe, señor, ¿cuál va a ser mi trabajo?». Todo nervioso, Henry le tiene que confesar de lo que realmente han venido a hacer, pues su labor va a ser escarbar con pico y pala donde ellos se lo indiquen, y como era buena paga, Topete solamente se quedó callado. Los amigos sacaron sus mejores aparatos y comenzaron a dar pases por lo que fuera las habitaciones principales, después a lo que era el espacio de la sala y comedor. La casa era grande y no se imaginaba cómo podían vivir ahí 2 mujeres solas. Pero la desesperación les llegó casi a las 7 de la noche y ya cansados de no encontrar nada, uno de ellos le reclama a Henry, diciéndole que no hay nada ahí, que mejor no pierdan el tiempo y vendan esa casa para recuperar su dinero. Pero Henry les dice que no desesperen, apenas van llegando, hay que volver a reprogramar los aparatos y seguir. Todavía no llegan a la cocina y les faltaba un patio con una fuente. Es cuando al día siguiente regresan a las 8 de la mañana y comienzan a dar pases nuevamente por la cocina, pero nadie detecta nada. Henry vuelve a programar su aparato para oro y se dirige al último lugar de la casa que faltaba. Le da pases en ese patio viejo y lleno de basura, y es cuando pegada a la pared había una pequeña fuente de cantera ya toda rota y desquebrajada y llena de tierra, y su aparato le da una fuerte señal de oro. Todos escucharon ese clásico pitido de oro, pues lo habían practicado por muchos años y ya estaban familiarizados. Y todos se sorprenden cuando le dice Henry al señor Topete y su ayudante que quiten toda esa fuente de cantera y que la destruyan toda. Poco a poco van quitando de una en una esos pedazos de cantera y cuando desprenden una que estaba pegada a la pared, encuentran así empotradas y sueltas en la tierra muchas monedas de oro. Incluso al ir quitando más y más esas canteras, caían más monedas, todas de oro. Se quedaron sin hablar al ver esas monedas. Aunque ya tenían años buscando tesoros, nunca habían descubierto algo parecido. Por fin se hizo realidad ese sueño de Henry desde pequeño: encontrar algún día esas monedas que describían en esas cartas, las cuales guardó por muchísimos años Dolores Carrillo, esperando a su ser amado. El señor Topete platica que le dieron solo 5 monedas para los dos. Esto sucedió en el año 2000, comentando que él más o menos contaría unas 200 monedas a ojo de buen cubero, todas de oro, que decían libertad del año 1800. Después de ese día, jamás los volvería a ver. Hasta aquí esta gran historia. Si te ha gustado, por favor regálanos un like y suscríbete a nuestras nuevas páginas que son Leyendas Verdaderas y A que no sabías, donde encontrarás los links aquí abajo en la descripción. Muchas gracias. Hasta pronto.